Bendiciones para ti. ¿Te has preguntado qué sucedería en tu vida si dedicaras más tiempo a orar? El enemigo sabe que cuando una persona cambia sus hábitos de oración y se entrega más completamente a buscar el rostro de Dios y su gran misericordia, todos sus engaños pierden poder. La Biblia nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Como el enemigo sabe que la oración tiene poder, empeña toda su astucia para impedir que los cristianos oremos más. ¿Qué sucedería si tu familia apartara más tiempo para orar y meditar? Más oración es igual a más paz, más confianza, más fe y por lo tanto más victoria. Pero poca oración es igual a mucho estrés, mucha pelea, poca fe, poca motivación y por lo tanto una vida derrotada. He aquí dos frases célebres de dos pensadores cristianos. Oswald Chambers dice: no olvides orar hoy porque Dios no se olvidó de despertarte esta mañana. Y el pensador John Owen nos dice: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Bienvenido a Reflexiones del Corazón. Hoy tendremos un estudio bíblico sencillo acerca de la oración. La vida del profeta Daniel es la respuesta a la pregunta: ¿qué pasaría si dedicáramos más tiempo a orar? Él era un hombre de oración y su vida fue una continua demostración de la gloria de Dios. En la adversidad, en la alegría y en las tentaciones, Daniel siempre salía vencedor. Como hombre de oración, vivía de fe en fe y de gloria en gloria. La iglesia primitiva es la respuesta a la pregunta de ¿qué sucedería si nuestra familia dedicara más tiempo a la oración? Esta iglesia era pequeña. No tenía como feligreses a muchos hombres y mujeres encumbrados, pero conmovieron el mundo entero en su generación. Era como si el cielo hubiera bajado a la tierra. Estos, mis amigos y hermanos, son los resultados de la oración. Para que nuestra familia sea un pedacito de cielo, necesitamos orar más. Buscar cada día más la gracia de Dios mediante la comunión íntima a través de la oración. Pero preguntémonos, ¿qué es orar? Orar es el acto de abrir el corazón a Dios, contarle nuestros sueños, nuestros anhelos, alegrías, tristezas, problemas y miedos. Y sobre todo, agradecer cada detalle maravilloso que Él nos otorga mientras vivimos aquí en esta tierra. Alguien decía que cuando había una razón para estar triste, habían 10,000 razones para estar agradecidos. ¿Hay diferencia entre orar y rezar? Por supuesto que sí. Rezar es recitar una oración que ya está escrita. No es malo rezar. De hecho, casi todos lo hacemos cuando repetimos un salmo o una poesía. Pero la oración es de mayor nivel debido a que nos une en una relación íntima y de mucha confianza con nuestro Padre Celestial. No le contamos a Dios nuestras intimidades porque Él no las sepa, sino porque es nuestro mejor amigo y hablar con Él es un gran deleite, o mejor, nuestro mayor deleite. Debemos ser constantes en la oración. Lucas 18:1 nos dice: también Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Romanos capítulo 12, versículo 12 nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Daniel 6:10 nos dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este es un texto muy diciente. Daniel no solo oraba en las buenas, Daniel no solo daba gracias a Dios cuando todo iba bien, también le daba gracias cuando todo parecía ir mal.
Y no solo oraba 3 veces al día cuando tenía necesidades, también lo hacía 3 veces al día como una cita especial con Dios en un lugar especial para Dios, aun cuando las cosas estuvieran bien. Mi amigo, mi amiga, mi hermana, mi hermano, debemos orar más. Si queremos realmente reflejar el carácter de Cristo, necesitamos pasar más tiempo con el Señor Jesucristo. ¿Y cuáles fueron los resultados en la vida de Daniel por causa de su vida devocional? Si tú lees Daniel 6:4, te vas a dar cuenta que las personas que no querían a Daniel buscaron de todas las maneras, pusieron espías. Todo el tiempo estaban mirando, analizando las palabras, viendo los actos, observando la forma como hablaba, los gestos que hacía, y no pudieron encontrar ninguna falla en Daniel. Así lo dice Daniel capítulo 6, versículo 4. Vale la pena orar, vale la pena sacar tiempo para buscar el rostro del Señor, para hablar con Él como nuestro mejor amigo, porque sabemos que Él es nuestro mejor amigo. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos habla, hermanos, una palabra que se repite varias veces: perseverar en la oración. El verdadero cristiano no se cansa de orar, porque el objetivo de su oración no es pedirle cosas a Dios. Su objetivo principal es disfrutar de un tiempo valioso, de un tiempo de calidad con su Padre Celestial, con su amigo celestial, con su verdadero amigo. En la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18, se nos da un consejo valioso que todos sabemos de memoria. Orad sin cesar. Ese es el consejo primordial. Y sigue diciendo, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué asuntos debemos orar? Filipenses 4:6 nos dice, por nada deben estar afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Debemos orar por cada asunto de nuestra vida. En otras palabras, nuestra vida entera debe ser una oración. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos dice otra razón por la que debemos orar. Nos dice que aquel que no tiene sabiduría, sencillamente pídasela al Señor, porque Él da sabiduría y la da en abundancia. ¡Qué bendición! Hoy más que nunca, tú y yo debemos estudiar la palabra de Dios con oración, con discernimiento y con sabiduría celestial. No la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría de los hombres es vana y siempre tiende o a excusar el pecado o a negar la existencia de Dios. De manera que la sabiduría que tú vas a pedir en oración es la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que te conecta con la gracia de Cristo Jesús. El libro de Santiago capítulo 5 versículo 13 y 14 nos dice que debemos orar para pedir gozo, paz y armonía en nuestro ser. Salmo capítulo 32 versículos del 3 al 6 nos dice que debemos orar para pedir perdón. Cada vez que oramos debemos pedir perdón porque somos pecadores, porque sea por hecho o por omisión, siempre estamos cometiendo errores y necesitamos todos los días reconocer nuestra condición para poder avanzar. No se trata de que todos los días caigamos en el mismo pecado, porque recuerda que cuando Dios te perdona también te da el poder para ser restaurado, es decir, para no seguir cayendo en el mismo pecado. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, por el poder de Dios que recibimos a través de la oración. Job capítulo 42, versículo 10, nos dice que Dios multiplicó las cosas de Job, que había perdido antes, el doble, pero cuando él hubo orado por sus amigos. Una de las oraciones más poderosas que tú y yo debemos hacer todos los días es la oración intercesora. Orar por nuestros hijos, orar por nuestra familia, el esposo orar por su esposa, la esposa orar por su esposo, orar por nuestros vecinos y aún por nuestros enemigos, aquellas personas que no nos quieren, aquellas personas que nos hacen la guerra. Hay que orar por ellos, no para pedir que Dios los castigue, sino para pedir que Dios los bendiga en abundancia, que les dé paz, que les dé consuelo, porque casi siempre que una persona hace guerra contra otro,
tiene guerra en su corazón, está sufriendo, está llorando, está gimiendo y necesita que Dios lo consuele. Lucas 11:13 nos dice quizás el elemento o la petición más importante que debemos hacer en oración: por el Espíritu Santo. Nadie, ningún cristiano puede llamar al Señor Jesucristo Dios, Señor, Salvador, Redentor, si no es por la gracia del Espíritu Santo. Todos necesitamos ser guiados por el Divino Espíritu. Así que todos los días debemos pedir al Señor que nos llene de su Espíritu, que nos bautice con su Espíritu Santo. Y aquí nos dice: si vosotros sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Nótese, Dios quiere dar su Espíritu Santo, pero solo lo da a aquel que lo pide con sinceridad. Hay ciertas condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Mateo 21:22 nos dice: debe creerse en Dios y en sus promesas y en el amor de Dios para con nosotros. Si tú y yo oramos, pero no creemos en Dios, esa oración no puede ser respondida. Se necesita fe, se necesita creer que Dios es real y que Él es galardonador de aquellos que le buscamos. Lucas 22, 41 y 42 nos dice que para que nuestra oración sea escuchada, nosotros debemos hacer esa oración anhelando que se haga la voluntad de Dios. Y el que anhela que se haga la voluntad de Dios no se enoja cuando Dios le responde contrario a lo que le había pedido. Su actitud es la siguiente: Señor, aunque no me diste lo que yo te pedí, te doy gracias porque tú sabes el porqué. Pero te tengo a ti y contigo soy feliz. Seguiré orando, seguiré hablando contigo porque tú eres mi mejor amigo, tú eres mi Padre y necesito de ti todos los días. Marcos 11:25 y 26 nos dice: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es imposible que nosotros tengamos una vida de oración saludable si albergamos resentimiento en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay rencores, hay resentimiento, o sencillamente si alguien nos cae mal, realmente no oramos. Algunos ni siquiera desean orar porque tienen esos sentimientos contrarios al Señor en su corazón. Y la carne, la naturaleza humana, su naturaleza pecaminosa y mi naturaleza pecaminosa no desea la oración porque no le gustan las cosas del Espíritu. Pero cuando tú y yo tenemos un resentimiento, un rencor y lo abandonamos a los pies de la cruz y vamos a hablar con ese hermano o con esa hermana para pedirle perdón, entonces se reactiva en nuestro corazón un anhelo profundo por buscar la gracia de Dios, esa gracia perdonadora, para no seguir cometiendo errores, para no seguir hiriendo corazones, para no seguir pronunciando palabras que puedan dañar los sentimientos de alguien. Que Dios nos ayude a arreglar nuestras cuentas con nuestros hermanos, porque si no arreglamos nuestras cuentas con nuestros hermanos, nuestra vida de oración será nula, y si nuestra vida de oración es nula, nuestra vida espiritual no vive, no es vida, está muerta. Otra condición para que nuestra oración sea aceptada está en 1 de Juan capítulo 3 versículo 22. Y cualquier cosa que pidan al Padre la van a recibir de Él, porque guardan sus mandamientos y hacen las cosas que son agradables delante de Él. Algunas personas dicen que es imposible obedecer a Dios, que es imposible agradar a Dios, pero la Biblia nos dice que sí podemos hacerlo. No para salvación obedecemos sus mandamientos. Los obedecemos por la gracia de Jesús que habita en nosotros una vez Él ha comenzado la obra de salvación en nuestra vida. Cuando nacemos de nuevo, el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo. El Señor nos llena de su poder y pone una nueva naturaleza en nosotros. Y a través de esa nueva naturaleza, que es guiada por el Espíritu, podemos obedecer los mandamientos de Dios, podemos hacer lo que es agradable delante de Él, y nuestra oración es escuchada y respondida según su santa voluntad. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración le es abominable.
Si estamos en desobediencia abierta a la voluntad del Señor manifestada en sus mandamientos, manifestada en su santa palabra, nuestra oración es vana, nuestra oración es falsa, para Dios es abominación. Te tengo una buena noticia. Dios promete que va a responder tu oración. Mira lo que dice la Biblia. Salmo capítulo 3, versículo 4 dice: Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Salmo 41 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mateo 7, del 7 al 12, nos dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Aprovechemos esta gracia del Señor. Él quiere no solo escuchar nuestra oración, Él quiere responder nuestra oración. Existen varios tipos de oración. La oración pública, la cual se hace por intereses colectivos y de manera audible. Alguien la dirige mientras los demás oran en sus mentes. Esta oración se recomienda que no sea larga. Algunos hermanos no oran en casa, pero cuando les toca orar en público hacen una oración extensa que agota a los que están orando con él. Debe ser al punto, debe ser solemne y debe ser sincera. Ahora, la oración familiar, que es para tener comunión con Dios y hablar con Él sobre temas de la familia. También las oraciones del hogar deben ser cortas. Los niños no piensan como nosotros, no tienen la madurez espiritual nuestra, y los cultos familiares deben ser bonitos, solemnes, de consagración, pero también moderados en el tiempo para que los niños puedan disfrutarlos y entenderlos. La oración por los alimentos. Esta tiene como fin agradecer a Dios por los alimentos y pedir la bendición de Dios sobre nuestro cuerpo. Estas oraciones son excelentes y debemos practicarlas, pero la mayor y más importante de todas es la oración privada, la oración íntima, la que hacemos en la soledad, en nuestro cuarto, un cuarto especial que debemos tener en casa para orar, para estudiar, para meditar. Esa oración es la oración de la cual se va a desprender toda la gloria de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Mientras más oremos, más comunión íntima tenemos con Dios. Y mientras más comunión íntima con Él, más de su gloria se refleja en nuestra vida. El cardiólogo Randolph Bird realizó un estudio en pacientes de la unidad coronaria del Hospital General de San Francisco. Los pacientes fueron divididos en dos grupos. Se oró por 192 pacientes y por 200 pacientes no se realizó ninguna oración. Los médicos y los pacientes no sabían cuáles eran los pacientes que estaban recibiendo las oraciones. El estudio pudo demostrar que aquellos por quienes se oró por nombre propio tuvieron una recuperación significativamente superior en comparación con el grupo que no las recibió. Ninguno de ellos requirió respiración artificial, mientras que 12 pacientes del otro grupo sí la necesitaron. Además, requirieron menos antibióticos y fueron menos propensos a desarrollar complicaciones. Varios estudios científicos comprueban que mucho más allá de promover la relajación, orar reduce la presión arterial, el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. Si deseas saber más detalles sobre este estudio científico acerca de la oración, en la descripción del video te dejaré el enlace para que puedas constatarlo. Mientras estaba estudiando teología en la hermosa Universidad de Medellín, Universidad Adventista UNAC, pude ver en muchas ocasiones respuestas palpables a mi oración. Una de esas veces fue cuando tenía una muda de ropa para los sábados y ya se veía muy repetitiva. Algunos hasta me molestaban con el apodo de la fotografía, porque siempre estaba igual. Un día viernes, día de culto de consagración en la universidad, fui a mi closet y allí vi mi mudita de ropa y le dije a Dios que me diera otra para los sábados.
Hice la oración a las 6 de la tarde del viernes. El domingo estaba laborando como estudiante privilegiado con la beca de pagar mis estudios con labor educativa. De repente el teléfono sonó. Era el preceptor. Me decía que alguien me buscaba en el hogar de varones, que fuera pronto. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí al lugar donde me estaba esperando un caballero. Yo no lo conocía. Me saludó muy amablemente. Él era alto, barbado y un tanto serio. Me abrió la puerta de su carro y me invitó a entrar. Yo estaba sorprendido y un poco nervioso. Sin embargo, él me tranquilizó. Me dijo, si te fuera a hacer daño, el preceptor no daría permiso para que saliéramos. De inmediato me tranquilicé, entré a su carro. Salimos de la universidad. Él iba en silencio y por obvias razones yo también. Pero el silencio se interrumpió de repente cuando él me dijo, ¿sabes por qué te traigo? Le dije, no lo sé. Entonces él respondió, desde el viernes yo no puedo dormir. ¿Y qué tengo que ver yo con que usted no pueda dormir? Le dije. Me dijo, estaba recibiendo el sábado con mi esposa y un deseo profundo se apoderó de mí. Necesitaba urgentemente regalarle una muda de ropa a un joven del hogar de varones de la universidad, pero yo no sabía a quién. Sorprendido y agradecido e impactado, yo le dije, pero, ¿a qué hora sintió usted eso? Me dijo mientras recibía el sábado, a las 6 de la tarde, cuando este servidor estaba orando al Padre Celestial para que le regalara una muda de ropa. En ese mismo instante, el Señor estaba tocando el corazón de una persona que tenía la facilidad de hacerlo. Sin embargo, reaccioné muy rápido y le dije, pero es que usted es muy alto, su ropa no me va a quedar. A lo que él respondió, es que yo no te traigo para regalarte ropa usada. Lo que Dios puso en mi corazón es que te dé una muda de ropa nueva. Alabado sea el Señor. Ese día él me compró una muda de ropa completa, medias, correa, pantalón, camisa y camisa de fondo. Quedé impactado, quedé feliz y una vez más comprobé que al que pide, Dios le da. Una vez más comprobé que Dios es amor, que Dios es bueno y que vale la pena orar, no solamente para pedir. Orar, vivir una vida constante de oración, de consagración, de intimidad con nuestro Padre Celestial. Mi hermano, mi hermana, te invito a orar más sinceramente, más profundamente. ¿Tienes problemas? Elige no quejarte, elige orar. ¿Estás pasando por un momento difícil en cuanto a tus sentimientos? Elige no contarle a otros, elige contárselo al Señor. Él es el mejor psicólogo. Él es el mejor escucha. Él sabe escuchar y sabe sugerirte los mejores consejos. La mejor orientación es la que da nuestro Padre Celestial. Presenta a Dios todas tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni agobiarlo. Su amoroso corazón se conmueve con nuestras tristezas cuando se las presentamos. Esta frase está en el libro Camino a Cristo, páginas 148 y 149. Por la gracia de Dios, nos proponemos dedicar más tiempo a la oración y vivir una vida de constante comunión con nuestro Padre Celestial, meditando y aplicando su palabra a nuestra vida y haciendo toda nuestra obra en armonía con su voluntad. Que Dios te bendiga.